entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Sé que seguiremos juntos atrás. Sale Sofi de atrás de una palmera con su lupa de detective y nos cuenta hoy qué. Lo que me ha dejado este 2025 es eso, al nivel de cargada que me están tirando. No, pues cero cargada. A mí me encanta la cortina de Entre Nos. Yo tengo ganas de bailar cuando la ponemos al aire. Bueno, un adagio se quieren tirar. Aquadance. En puntitas. Sofi, Entre Nos de hoy Sobre el RIMI, algo que se coló, decíamos hoy más temprano, en la reforma laboral que envió esta semana el Poder Ejecutivo al Congreso, que decíamos no tiene mucho que ver con el mundo laboral, sino con un apartado que tiene que ver con reformas impositivas. Sí, que de hecho lo sorpresivo es que entró al Senado, que debería entrar por diputados. Claro. Tiene sus particularidades. ¿Qué es el RIMI? El régimen de incentivo para medianas inversiones, un primo hermano del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esto Primo es para hermano menor. Primo hermano menor, exactamente, del hermano menor de la familia. Que de acuerdo con lo que dice el proyecto, un poco lo que viene a hacer es incentivar justamente, como dice su nombre, medianas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para promover el desarrollo económico, la competitividad, las exportaciones. ¿Por qué le interesa al agro? Porque el agro ya se había quedado fuera del RIGI en su momento, que lo crea, digamos, la ley Bases. ¿Se acuerdan cuando hablábamos tanto de la ley Bases? Bueno, sí. Había quedado excluido de ese régimen que establecía beneficios impositivos, pero a partir de proyectos que tuvieran un monto de inversión de 250 millones de dólares. O sea, estábamos hablando realmente de grandes inversiones, de desarrollos muy importantes. Y se acuerdan que a raíz de que el agro no queda ahí, había dos legisladores, Miguel Ángel Pichetto y Attilio Benedetti, que en 2024 hacen un proyecto y quieren establecer el RIDA. El RIDA. Sí. Que era como, bueno, decir, si como el agro se quedó fuera del RIGI, hagamos el RIDA, que era un régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial. Ahí sí el nombre bien puesto para el agro, que había sido muy motorizado por el Consejo Agroindustrial Argentino, por este, digamos, consejo que integran muchas empresas y eslabones de asociaciones también de la cadena agroindustrial, con miras en el régimen de amortizaciones aceleradas, créditos fiscales para el agro y demás. Eso quedó ahí, digamos. Y que lo rebotaron muy rápidamente. Exacto. Con el argumento, me acuerdo, lo hemos hablado, de que iba a salir una ley, ley PYME. ¿Es esta? ¿O ni tanto? Ni tanto, porque en realidad entran para medianas inversiones y con montos un poco más altos, pero digamos, se retoma ese espíritu y por eso salió tanto esta semana a celebrar el Consejo Agroindustrial Argentino, porque dijo lo que nosotros en su momento habíamos. Ellos de alguna manera coachearon mucho ese proyecto del RIDA. De alguna manera ese espíritu, bueno, ahora un poco quedó en el RIMI. Igualmente, cuando uno lee el RIMI de primera, no es para el agro directamente, pero uno cuando empieza a leer sí quedan en particular mencionados ciertos eslabones del agro, pero no es 100%, digamos, hay inversiones que se pueden hacer desde micro, pequeñas y medianas empresas que no tengan necesariamente que ver con el agro, pero de alguna manera el sector se sintió como que este mimo también de alguna manera llegaba para ellos. Entre los principales objetivos se destaca incentivar las medianas inversiones, como decíamos, garantizar la prosperidad del país, promover el desarrollo económico, las cadenas de valor, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo, todo lo que se dice que gira en torno a hacer más inversiones en desarrollo local, digamos, ¿no? Y los beneficios, decíamos, serían para micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora eso va a quedar más claro cuando les diga los montos. Tiene sentido que haya micro porque el tope mínimo va a ser de $150.000. ¿Se acuerdan que dijimos en el RIGI 250 millones? O sea que acá 150.000 es muy, muy interesado. Muy interesante, perdón. Me perdí en lo que estaba por decir. Sí, promover el desarrollo de las cadenas. En estos, es interesante también esto, ¿no? Son inversiones donde los beneficios van a llegar para aquellos que pongan el dinero en los primeros 2 años de este régimen. Como diciendo, acompañar el régimen de entrada, ¿sí? Apalancalo. Y aclaremos que no van a estar incluidas, eso es importante también, las inversiones en activos financieros. Esto realmente es para la generación. Exacto. Productiva. Exacto, ya sea para desarrollo de productos como el desarrollo de obras, de una infraestructura, por ejemplo, que vaya
a largo plazo a generar ese tipo de bienes, más no el movimiento de activos financieros. Eso también era importante. Y en el caso del agro en particular, y esto es lo que sí decíamos que el agro como captó, el proyecto manifiesta un interés muy particular en promover inversiones productivas en sistemas o equipos de riego, en bienes de alta eficiencia energética, en mallas antigranizo y en bienes semovientes, que es otra forma de decir ganado, ¿sí? Que son cosas que Milei ya había adelantado en 2024 en la exposición rural, pero que en ese momento quedó ahí. Me acuerdo que, digamos, es algo que mencionamos cuando hicimos la cobertura, pero, digamos, quedó ahí y esta de alguna manera se reactiva. Eran 9 anuncios en su momento, los de la rural no de este último año, sino del anterior. 2024. Eran 9 anuncios, se habían cumplido 3 y faltaban otros que el gobierno dijo, ok, estos van a salir por ley y va a ser a través de una ley PYME, porque no creemos en los regímenes sectoriales y vamos a bancar una ley para todo el tipo de pequeñas y medianas empresas. Bueno, eso se terminó transformando en el RIMI. Exacto. Yo diría que es en todo caso mi pyme, porque ahí sí metemos a las micro y metemos a las medianas, pero digamos un poco el espíritu está acá. Insisto, no es simplemente para el agro, es un poco más amplio. Esto es interesante. El monto mínimo de inversión para acceder a los beneficios tiene que ser, en caso para las microempresas, decíamos $150.000. Para las pequeñas empresas, un mínimo de $600.000. Para las empresas medianas, que las dividen en dos, las de tramo 1, o sea, un poco más chicas, es $3.500.000, las de tramos 2, $9 millones, y el resto de las empresas, porque se incluye, después hay un resto, que esto también es llamativo, son $30 millones. O sea, unas empresas más grandes sin ser grandes inversiones. Sin ser las del RIGI, diríamos. Así que realmente para muchos resultaba discriminador, si se quiere, ese monto, ¿sí? El régimen de amortización se establecería de la siguiente manera: un mínimo con cuotas anuales, iguales, consecutivas, que surja de considerar su vida útil reducida al 60% estimado. O sea, una vez que se reduce ese porcentaje, ahí se daría esa amortización. Así lo estoy leyendo textual como sale en el texto. Recordemos que esto debe ser aprobado todavía. Sí, ¿no? Claro. Sí, un proyecto, no es que ya es así. En equipos de riego, los equipos de alta eficiencia energética, esa amortización llegaría en una cuota. Los bienes semovientes llegarían 2 cuotas anuales, iguales y consecutivas, siempre lo mismo. Y en mallas antigranizo también en una cuota. Eso especialmente para producciones tipo Cuyo, ¿no? Exactamente, para Cuyo, pues frutícolas también, que se utiliza muchísimo. De hecho, ahora te voy a decir algo también, que es un apartado particular que no entra en el RIMI, pero que va afuera, que es especial para equipos de riego, que tiene que ver con reducción del IVA. Ahí voy con eso. También va a haber devolución de créditos fiscales dentro, digamos, de estos beneficios, y las entidades en todos los casos marcaron que esto era muy positivo, un poco porque recoge el guante de lo que ellos ya habían reclamado el año pasado, otro porque se retoma ese espíritu, decíamos, del RIDA, que no avanzó, y en particular con el foco puesto a desarrollo productivo, pero también generación de empleo, que siempre el agro dice, ¿no? Como generación de trabajo, de puestos de trabajo real. Dame condiciones favorables para que invierta y yo pueda generar empleo. Exactamente. Y entonces sí te sumo esto, que es que otro de los artículos que tenía este proyecto, en particular el título 14, es para un histórico reclamo, estableció esta promesa, que es que si sale la aprobación de la reforma, también habría una rebaja del IVA a las tarifas eléctricas de riego, pero no hablamos de los equipos de pivote grandes, sino en particular como las bombas, esas que sí se usan, por ejemplo, en un viñedo o en la producción frutícola, ¿sí? Sería un tratamiento específico de ese impuesto al valor agregado para la energía eléctrica, con el fin justamente de aliviar costos, que ese es un gran reclamo, porque sale muy cara la energía eléctrica, pero también la inversión. ¿Se acuerdan que hace un año, creo que fue, o hace 2, creo que en el primer Rivadavia Agro hablábamos o desmitificábamos la frase de que si hay sequía, ¿por qué no riegan? Bueno, porque realmente es muy costoso poner un equipo de riego. Hablamos de inversiones mínimas, en ese momento eran mínimas de $100.000, hoy con la devaluación y la inflación eso ha quedado atrás, así que es mucho más. No todos los campos se pueden regar, no sirve en cualquier lugar ponerlo, y quien lo va a hacer a conciencia hace un análisis previo porque sabe que la inversión es cuantiosa. Así que bueno, vendría también un alivio en ese sentido. Esto es lo que yo te decía más temprano, Caro, es vago porque no se termina de entender todavía de qué forma va a quedar esa reducción, ¿sí? En qué porcentaje, cómo se haría ese alivio, porque siempre es como a cuenta de que esto salga, y está en un pequeño artículo que es el 173. Pero bueno, de todas maneras, entre esto y el RIMI, de alguna manera el agro se sintió finalmente también incluido, aunque como dijimos, no tiene que ver con reforma laboral. Y lo celebraron. Y lo celebraron, exactamente. Okay. Y me parece que uno de los puntos que quizás pasó desapercibido, pero para mí es de los más importantes, es que finalmente, que no estaba contemplado en principio, porque este RIMI circula desde hace un tiempo ya, al principio no estaba contemplado que sea para que puedan adherir al RIMI personas físicas, solo personas jurídicas. Correcto. Y esta semana se incluyó ese punto que para el agro especialmente es muy importante.
que va a hacer que productores agropecuarios como tales puedan acceder al RIMI. Pensemos que $150.000, que era el mínimo que vos contabas, es un tractor. Tractor interesante, claro, pero un tractor al fin. El 70%, me contaban el otro día en el medio de discusión, el 70% de los productores que podían alcanzar a esto, a cambiar un tractor, ponele, se estaban quedando afuera hasta el miércoles a la noche, hasta el miércoles a la mañana, perdón, si no se contemplaban también personas físicas. El 70% de los productores chiquitos, que son casi todos, se quedan afuera, por eso es tan importante que se haya cambiado eso. Y tiene sentido porque si pensamos que uno de los que quedan incluidos son los bienes semovientes también, claro, ¿no? Digamos, ¿quién va a invertir en ganado de a $30 millones? Bueno, pero pará, te hiciste entonces un feedlot, si sos un gran productor, tiene que ver también con ese sentido. De decir, no sé, voy a renovar, mi planteo, mi rodeo, mi genética, en fin. Así que sí, muy, muy interesante esa parte. 24 grados, 1/10 termina Entre Nos y ya se viene el rotativo del aire porque son las 7 de la mañana, así que la escuchamos a Alejandra Aristizábal y seguimos hasta las 8 en Rivadavia Agro.